Las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela alcanzan solamente para 15 días de importaciones. Así lo informa el diario El Nacional, diciendo que la firma económica Síntesis Financiera, llamada así, asegura que en lo que va de año, los ahorros de Venezuela, los ahorros de la nación han descendido en 7,5 millardos de dólares. Las reservas internacionales líquidas del Banco Central de Venezuela, es decir, dinero no efectivo, dinero líquido, cerraron en 1,9 millardos de dólares el 14 de noviembre pasado, con el nivel de importaciones actual que llega a 35 millardos de dólares. El total de ahorros de Venezuela en efectivo solo alcanza para pagar las facturas de menos de 15 días de compras externas. Ha habido una disminución en los ahorros del Banco Central de Venezuela, de la nación. Las reservas internacionales se están viendo mermadas, el nivel está descendiendo porque se estuvo dilapidando mucho para el pago de la deuda externa y llega un punto en el que las reservas se vuelven insuficientes o solamente alcanzan para un determinado periodo de tiempo, como el que observamos, en el que Venezuela solamente tiene para pagar 15 días de compras externas con las reservas que tiene, solamente le alcanza para ello. Esta firma económica también destacó en su informe llamado El Tesorero que el 10 de diciembre las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela terminaron en 14,6 millardos de dólares, lo que muestra un descenso de 5 millones en la semana. Sí, explica también que entre el 8 y el 9 de diciembre los ahorros de Venezuela aumentaron 21 millones de dólares, pero el 11 de diciembre cayeron 16 millones de dólares. En lo que va de año, las reservas internacionales acumulan un descenso de 7,5 millardos de dólares. ¿Por qué se da esto? Por lo que mencioné. El tanto de lapidar a las reservas ha hecho que la banca pública se quede sin liquidez. Y al no haber liquidez, la banca no tiene la suficiente cantidad de capital o no tiene el capital necesario para poder suplir esa brecha o ese vacío que quedó tras el gasto de las reservas en el pago de la deuda externa. Disminuyó la liquidez y por ende los ahorros se tienden a disminuir porque se estuvo utilizando toda esa cantidad de ahorros para poder saldar los pagos de deuda externa. El informe indica que esa cantidad se produjo una disminución de 4,4 millardos de dólares en oro y 1,6 millardos de dólares en efectivo. Con una apreciación del dólar, el bolívar obviamente se va depreciando más con respecto a la moneda o la divisa estadounidense, la divisa por excelencia. El oro también ha perdido valor en las últimas semanas, de hecho se ha mantenido o incluso ha aumentado gradualmente, pero no ha representado un impacto importante en la economía porque hay reservas con un nivel muy bajo, y al haber reservas con un nivel muy bajo, la tenencia de oro de la República se vuelve realmente, por así decirlo, inviable, debido a que no hay reservas o una gran cantidad de reservas que puedan respaldar toda esa cantidad de oro o la cantidad de oro que se tenga. En todo caso, hubo una caída de 2,5 millardos de dólares en derechos especiales de giro, que son instrumentos financieros que todas las naciones poseen en el Fondo Monetario Internacional. Es un instrumento financiero al cual las naciones del mundo recurren hacia el Fondo Monetario Internacional. La información publicada por el Fondo Monetario Internacional sobre tenencia de derechos especiales de giro confirma que Venezuela no hizo nuevos retiros en noviembre. El valor de la posesión de derechos especiales de giro se mantuvo en 1,2 millardos de dólares sin cambio con respecto a octubre. Esa es la cantidad o el valor de la posesión de derechos especiales de giro del bolívar en el Fondo Monetario Internacional, de lo que Venezuela puede cotizar en cuanto a derechos especiales de giro, que no son más que la demanda en potencia de una moneda libremente utilizada en el comercio internacional, que toda nación puede utilizar para realizar retiros en esa moneda o en esa divisa, y de esa forma saldar pagos que de alguna u otra forma se tienen que saldar o cancelar en situaciones de emergencia, por así decirlo, que representa o que esté viviendo un país. Lo que puede hacer entonces,
ya habiendo entendido esto, el Banco Central de Venezuela es, primero y principal, y creo que es la estrategia más efectiva a corto plazo, solicitar derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, un retiro en derechos especiales de giro de aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, para que de esa forma pueda apuntalar el nivel de las reservas y saldar los pagos de deuda externa que quedan pendientes, junto con un fondo que debe crearse con cierto porcentaje de ese hipotético retiro de derechos especiales de giro, obviamente en dólares, para poder no solamente apuntalar el nivel de reservas, sino crear un fondo de ahorro importante para la República. Otra estrategia que pudiera utilizar el gobierno es vender un 10% de los activos de PDVSA para apuntalar el nivel de las reservas, y eso unido a un fondo de ahorro por derechos especiales de giro tras un retiro hipotéticamente realizado por parte de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, implicaría no solamente aumentar el nivel de reservas, sino también ahorrar para un futuro en el que se avecina una posible contracción económica, según pronósticos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de un 7% en la economía de Venezuela, una contracción del 7% en la economía de Venezuela para el próximo año, según pronósticos de la CEPAL. Y otra medida sería vender bonos de deuda. No es muy efectiva a corto plazo, pero sí liquidar activos de PDVSA junto con los derechos especiales de giro es la medida o el instrumento más efectivo para saldar los pagos y solventar la crisis, al menos provisionalmente. Pero así es como puede el Banco Central de Venezuela aumentar un nivel de reservas, o el nivel de unas reservas de las cuales Venezuela ha dependido tanto, que ya prácticamente quedan tan pocas que la situación se torna realmente precaria. Solamente quedan 15 días para seguir importando, y el resto es una incertidumbre muy marcada, porque no hay capital para seguir importando cuando el restante ya haya sido utilizado previamente para pagar 15 días de compras externas. Venezuela, un país que importa el 96% de lo que consume, se ve en la incertidumbre de no poseer un nivel de reservas altos, y por ello el futuro está lleno de incertidumbre económica para Venezuela.